AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Y ensancha el alma. 22:04 en el mejor país del mundo. Otro miércoles de radio, otro miércoles de Y si sale bien. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas. Se termina el año 320 de noviembre. Y al adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Estamos hasta las 12 en la gloriosa Radio de las Madres. La suerte, el privilegio, la responsabilidad de estar en la AM530. Quédate. Se enseñaron el odio y la avaricia y yo quiero que todos como hermanos. Al mando de las consolas, el señor Carlos Di Mare. En el streaming, Ailen Ailu Pavón. En las redes sociales, el señor Alan Martínez. Me educaron para hombre Y adinerado. nuestra hada madrina, Victoria Nardone, en la puesta en el aire y todo lo demás. Hay que dejar el camino social alquitranado. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de lo que no se suele hablar, que pasa en las villas de nuestra ciudad, de nuestro país. Que tenga que dejar el camino social. 11 3200 0530, ese es el teléfono para comunicarte con la Radio de las Madres. Quédate prendido al transmisor, que arrancamos con esto que se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la AM530. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. 30 grados en la ciudad de Buenos Aires, muy agradable el clima. 29 dice acá. ¿Más calor? Bueno, la sensación térmica está por los aires. Una noche de verano total, por más que sea primavera decembrina hermosa. ¿Cómo anda Belén del Huerto, recién llegada de la provincia de Corrientes? Muy bien, muy contenta, muy bronceada, por suerte. Yo ya litoraleña. ¿Trajiste empaché? No, comí mucho chipá, comí sopa paraguaya, Sí. hubo ahí un tour gastronómico y volví a ver a nuestro amigo el Río Paraná. Qué lindo el río Paraná. Gabriel Reches también anduvo por la mítica ciudad que dio a grandes ídolos de este país, entre ellos al benemérito Ángel Di María, que lo ungieron con un premio, a Lionel Messi y a su propio músico favorito, Fito Páez. ¿Cómo anda, Reches? Bien, lo del músico favorito me gustaría discutirlo en algún momento. No me chicaneen porque empiezo a hablar y no termino más. Fue a conocer la ciudad natal de Fito Páez. Conocí a la ciudad. Vos sabés que a propósito de lo de Di María y ese campeonato tan raro, yo estaba caminando por Rosario y veía sobre todo pibes que andaban en motito y gritaban ¡bien, vamos! O, ¡no, la puta! Y era el momento en el que se estaban enterando que Rosario Central salía campeón de un campeonato que nunca se jugó, algo así fue, ¿no? Sí, dame la anécdota con menos mística y más escritorio que encuentres en la historia. Desde acá tenemos una línea muy coherente que es bancar al Chiqui Tapia porque lo que está enfrente es peor, ¿sí? No vamos a bancar al Chiqui per se. Vamos a posicionarlos en la contradicción principal de este mundo. Pero hoy vamos a hablar de lo que sucede en las villas porteñas porque se está rosqueando, se está discutiendo el presupuesto 2026 con un serio ajuste para todo lo que tiene que ver con planes de vivienda y por supuesto urbanización. Pero como siempre vamos a tener dos segmentos de lujo. ¿Qué tenemos hoy en poesía, Gabriel Reches? De cara a las discusiones sobre, vieron como no es el feminismo, son los feminismos, no es la reforma laboral, son las reformas laborales. Sí. Bueno, en ese contexto vamos a también leer y escuchar varios poemas
relacionados con poesía y trabajo de poetas argentinas y argentinos contemporáneos. Viene Araí Correa acá a leer un poema con nosotros y compartimos audios de una poeta de Rafaela que se llama Luisina Valenti, uno de Goya Corrientes que se llama Walter Lescano y de Marlene Ayala, que es una poeta de San Luis. Qué federal. Muy federal, muy plebeyo, muy vitalista y muy de salir a cuestionar el concepto de gente de bien. Me gusta Walter Lescano también, buen aporte ahí. Lo traemos acá, ya hablé con él, Me encanta. lo traemos antes de cerrar el año. Compromiso en vivo, guardame este corte, si no, negociamos con Reche 2026 sobre esa promesa. Belén del Huerto, su falopita de redes. Vengo con una falopita propia, una falopita del pop Opa. argentino. Miranda se separa, No. al parecer, sí, un poco, ¿Cómo? les tengo que anticipar, pero no los quiero bajonear, sino vamos a... ¿Quién se queda con la tenencia? Lolo. No, nadie se queda con la tenencia, pero sino que vamos a hablar un poco de la trayectoria de Miranda y nada, pidiendo que ojalá que no se separen y que nos sigan dando esos excelentes shows. Juliana Gatas y Ale Sergi, el dúo, uno de los dúos de estos últimos 20 años más pop de Argentina, si los hay. Así que vamos a hablar de ellos. No se separen, piensen en los hijos, por favor. Por favor. Che, tenemos ya 3 invitados de lujo. Está Marubieli, está el Pitu Salvatierra, está María Muñoz. Así que escuchamos un temita musical y nos ponemos a hablar de lo que pasa en las villas de la ciudad de Buenos Aires. ...22:02 en toda la República Argentina. Suena Flor de Piedra, Pío Villero, clásico de los 2000. Qué gana de pasar este tema en la radio de las madres. Y hoy tenemos un programa muy especial. Les dije, no suele salir esta temática en los medios nacionales. Tiene que ver con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces cuando nos vemos con compañeros de las provincias, nos dicen, estamos podridos de ver noticias de Buenos Aires. Sí. Y nosotros le decimos, las noticias de Buenos Aires no salen, viejo. Las noticias que salen de Buenos Aires es una mirada sesgada de menos de la mitad de la ciudad. Nunca vas a ver una información de lo que pasa en la villa, nunca vas a ver lo que pasa en la zona sur de la ciudad. Y como esta es la radio de las madres, decidimos ponernos a charlar de lo que pasa en las villas de la ciudad más rica del país.
porque mañana se va a estar discutiendo el presupuesto que regula lo que va a ser la guita para vivienda, entre otros temas, para 2026. Tenemos una mesa hermosa. Quiero darle la bienvenida a Maru Bieli, legisladora porteña de Unión por la Patria, militó muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Mujica, docente y socióloga. Hola Maru, bienvenida. Hola Jair, gracias. Por favor, Pitu Salvatierra, también legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, flamante legislador, periodista y militante social, y además coordina un instituto de formación que reúne cooperativas, escuelas para adultos y un comedor para casi 600 personas. ¿Qué hace, Pitu? Gracias por venir. Según Gayuya no igual, ¿eh? Ah, ¿no? Según Gayuya. Está bien. Y también nos acompaña María Muñoz, que es referenta política del barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, y que integró la Asamblea Feminista de la 31 y la 31 bis, que forma parte del Comité de Crisis del Barrio. ¿Qué hace, María? Gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la temática inicial tiene que ver con qué carajo se está pasando en la villa de la Ciudad de Buenos Aires, porque vos te pones a googlear y no hay un solo medio, digo, hay algunas excepciones, medios populares, medios cooperativos, esta radio, que cuente lo que está pasando en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podrían pintarnos más o menos una radiografía? Y después nos metemos en casos más puntuales de lo que está sucediendo en las decenas. ¿Cuántos barrios populares tenemos en la ciudad? 49 según Renova. En casi Por ahí un poquito más porque hay algunos que no están contabilizados, pero... Sí, los casi 50 vamos a barrios decir. populares de la Ciudad de Buenos Así Aires. es. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Cómo lo definirían? Complicada, muy complicada. Viene arrastrando una situación compleja el sector al que pertenecemos desde hace varios años, no lo vamos a negar, pero en los últimos 2 años se agudizó muchísimo. El retroceso, el ataque tan de frente del Estado a las organizaciones sociales, el desfinanciamiento de las mismas, la terminación de determinados programas que ayudaban a la construcción de una red de contención dentro de los barrios ha sido totalmente destruida por este gobierno, provocando un retroceso de las organizaciones sociales y dejando terreno fértil ante la ausencia del Estado para que avance el narco, para que avance el delito. Hoy veníamos hablando ante el programa, las opciones que empiezan a tener los jóvenes, los casinos online, la venta de contenidos eróticos de nuestras chicas y todas esas cosas que empiezan a aparecer en los momentos de crisis. No muy distinto a los años 90. Bueno, escuchábamos una canción de Yerba Brava, ¿no? Bueno, un poco... en fines de los años 90 nace la cumbia villera y es una expresión cultural de lo que venía pasando en los barrios populares. Y hoy empieza a aparecer también, si escuchás a algunos pibes que empiezan a salir del conurbano, de barrios como Puerta de Hierro, que empiezan a cantar, a rapear, ¿viste? Un poco están expresando lo mismo. Y creo que otra vez se vuelve a reeditar esa situación de los 90 en donde había barrios populares que claramente carecían de posibilidad de desarrollo, de falta de empleo, falta de vacantes, falta de oportunidades, la situación económica que cada vez se complica más y eso hace que vos no puedas pensar en otra cosa que... Porque cuando no puede parar la olla, no puede pensar en otra cosa que parar la olla. Entonces hoy la gente no puede parar la olla, entonces está... Pero me imagino que en la ciudad más rica del país hay guita para la urbanización, para el desarrollo de los barrios. Me imagino que hay fortuna de dinero puesto, sobre todo porque además hay una gestión hace 20 años que debería tener ordenado el problema. Sí, bueno, como sabemos, en la ciudad plata nos falta, ¿no? Esta idea que intentaron imponer del no hay plata y ajustar y ajustar y ajustar, que vino con la gestión de Milei, pero que en la ciudad pionero es el macrismo del ajuste en determinados sectores, bueno, se viene profundizando en los barrios populares y mañana vamos a votar un presupuesto que incluso agudiza más la problemática porque Javier Milei, Jorge Macri, el mejor alumno de Javier Milei, decidió discontinuar las políticas de urbanización que se venían llevando adelante, magras, escasas y con un montón de deficiencias, pero políticas de urbanización que se venían llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires, en 4 de estos 49 barrios, es decir, faltaba un montón, pero no tienen vistas llevar adelante procesos de reurbanización en ningún barrio y el presupuesto destinado al IBC, al Instituto de la Vivienda, al organismo que se tiene que encargar no solo de los barrios populares. El IBC tuvo en nuestra ciudad una época en la cual tenía políticas de vivienda para los sectores bajos y medios de nuestra ciudad. Es un organismo completamente devenido en
tratar de solucionar situaciones de emergencia y no resolver problemáticas estructurales, no solo para los compañeros que viven en barrios populares, que son más de 250.000, es decir, el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires, sino para aquellos que tienen que alquilar, que cada vez son más, ¿no? Según el último censo, para aquellos que viven en la ciudad formal, pero en situaciones de muchísima informalidad, como son los cientos de miles que viven en hoteles en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, 30% menos el presupuesto destinado del IBC a barrios populares para este año, y en todos los barrios la caída del presupuesto de obras es gigante. Y para hacer solo una breve comparación, traen una obra supuestamente para convertir el autódromo en motódromo y en 136.000 millones de pesos este presupuesto le destina a esas obras para el autódromo. Para todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, sumado a los complejos habitacionales y el barrio de La Boca, el presupuesto en obras es de 45.000 millones, es decir... Un cuarto. Exacto. 3 veces menos que lo que se le va a destinar a una obra, que en las rondas de presupuesto además no hubo un funcionario que nos pueda decir cuál es el beneficio que va a traer la obra del autódromo para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, incluso para los vecinos del sur, que tienen bastantes necesidades quizás más urgentes y prioritarias más que una obra del autódromo con una supuesta promesa de una Fórmula 1 que va a venir, que todavía no tiene ningún tipo de confirmación de que eso vaya a pasar, ¿no? No, y agrego una cosa, y con una falta de sintonía con el territorio, porque uno de los reclamos principales que hay en la zona es la contaminación sonórica que produce el autódromo. Los sábados, los viernes a la noche, los sábados a la mañana y los domingos a la mañana, yo vivo a 35 o 40 cuadras del autódromo y escucho de la villa las picadas del autódromo. Me imagino que los vecinos que viven en el otro lado de la avenida Roca se vuelven locos con esos ruidos. No, y sumado a que, me interesa hablar de la 31, pero vos traías el ejemplo de la diferencia entre el sur y el norte de la ciudad de Buenos Aires. De las 4 urbanizaciones, 3 están en la zona norte: Villa 31, el Playón de Chacarita, la Rodrigo Bueno. Exacto. La única excepción es la Villa 20, que también ahí hay una discusión por la Villa Olímpica, ¿no? ¿Por qué se urbaniza la Villa 20? Es la pregunta, y no otras. No se urbanizó igual, ¿eh? Tampoco se urbanizó, ¿no? Se empezó algún proceso de abrir calles. La verdad que empezó bien el proceso, participativo, todo, parecía un proceso de urbanización que ahora claramente quedó cortado por la gestión de Jorge Macri. Lo que terminó quedando fueron 20 torres que te tapan la villa. Total. Ahora vos pasás por Escalada y Cruz, antes vos veías la villa, veías la realidad, ahora no la ves, ahora ves edificios lindos y la realidad está escondida atrás de esos edificios. Bueno, parecido a lo que hicieron en la Villa 31, donde pintaron los frentes y las medianeras de las casas de colorcito, ¿no? En una movida de marketing. ¿Y qué está pasando hoy en el barrio? No, en el barrio seguimos con las mismas problemáticas históricas, los cortes de agua, los cortes de luz, promesas incumplidas desde lo que cuando estaba antes a cargo de la Secretaría de Integración Social Urbana, Diego Fernández, que había prometido que en 2017 se iba a llevar adelante todas las obras de infraestructura, que iba a estar cambiado el tendido eléctrico, que iban a haber nueva red local y demás. Fue todo mentira, por el día de hoy seguimos con los mismos problemas, siguen habiendo incendios, y también en lo que es puntualmente en los terrenos abandonados de viviendas nuevas, tenemos una parte que corresponde a ciudad, que es la mayor parte, y después otra parte que corresponde a nación. Tenemos terrenos abandonados, que en reiteradas oportunidades con algunos medios que nos acompañaron, pudimos llevar adelante los reclamos, se llevaron adelante los reclamos con el CGP, que es una manera de intervenir el gobierno en la ciudad para escuchar a los vecinos junto a defensorías, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría en general, entre otras, y la verdad que no dan respuestas en general. Después, por otro lado, sí ha ocurrido que en uno de los terrenos se empezó una obra de una escuela, que es de Indira Gandhi, que está la obra avanzando, pero de manera muy lenta. Yo no sé realmente en cuántos trabajadores tienen, porque no se puede ver, pero yo calculo que no llegan a las 20 personas y es una obra que veo que viene para largo, ¿no? Claramente. Y eso es lo que te frustra, ¿no? Porque, o sea, la necesidad de que los chicos se eduquen, la necesidad de poder construir un futuro mejor de otras generaciones, se estanca, ¿no? No podés avanzar ni tampoco proyectar.
No, y con la fortuna que recibió el gobierno de la ciudad para urbanizar la 31, ¿no? Puso guita el BID, pusieron guita de 270 afuera. millones de dólares puso el BID. 270 millones de dólares. Sí, en su momento, y si mal no recuerdo, la Villa 31 tiene 12.000 familias, 40.000 habitantes, 1.200 viviendas y 2.000 soluciones habitacionales. Es decir, intervención sobre el 30% de la población, con el otro 70% que no recibió ningún beneficio, con obras de infraestructura que no dan en grandes sectores del barrio respuestas respecto de la presión de agua que se necesita, problemas eléctricos porque resolvieron continuar con una falsa integración en todo el barrio. El cableado eléctrico es soterrado, se planteó en los procesos de urbanización, ¿por qué no lo hacen de la misma forma acá? Bueno, eran obras mucho más costosas y evidentemente si hablamos de eficiencia en el gasto público, tanto que le gusta a ciertos sectores y que a nosotros también nos gusta, bueno, el ejemplo de la ineficiencia en el gasto y con una enorme cantidad de recursos es la urbanización de la Villa 31, que como decía el Pitu no es la excepción, ¿no? Porque tenemos en Rodrigo Bueno, en la 20 y en el Playón de Chacarita procesos que no están terminados. Si todo sale bien, venimos haciendo mucha presión para que suceda. Para poner otro ejemplo de urbanizaciones con problemas, mañana vamos a poder votar una condonación de deuda de ABL de muchos vecinos de Rodrigo Bueno que se mudaron a las viviendas nuevas, pero que le cobraban a ABL como si vivieran en Puerto Madero. Mira vos. Entonces empezaron a Rápido, recibir boletas, que además no hay papel. Entonces, bueno, la complejidad de sostener una vivienda nueva para un vecino que se está incorporando un montón de gastos en este contexto, empezaron a recibir boletas de 60, 70 mil pesos, y el endeudamiento que tantas familias, el endeudamiento en las familias es algo que estamos viviendo en todos los barrios, lo conversábamos recién. Bueno, además que el proceso de urbanización no contemple la sostenibilidad en las viviendas, ¿no? Que es también otra de las características que tuvieron urbanizaciones, pero de las cuales ya diría hasta la vamos a extrañar, porque de verdad que esta gestión es efectivamente no poner ningún esfuerzo en resolver ningún problema para estas más de 250.000 personas en todos los barrios. En la Villa 15 hubo una obra grande este año, producto de que unos vecinos ganaron un amparo judicial que presentaron por un problema de accesibilidad. Bueno, el presupuesto para el año que viene de la Villa 15 es un 90% menos que el que tuvo este año, en función de que... Y así todos los barrios, ¿viste? Sí, insostenible. Además, pienso también, ahora te dejo, Belu, nosotros, algo que me llama mucho la atención, tenemos una práctica profesional, ¿no? Con pibes de la UBA que antes de graduarse pueden hacer prácticas en distintos medios. Con nosotros tienen la experiencia de hacer una práctica en un medio cooperativo. Nosotros siempre que los sentamos 9 pibes, clase media, le decimos, ¿fuiste alguna vez a una villa? ¿Sabés que el 100% nos dice que no fueron? ¿No? Y nosotros lo primero que le decimos, bueno, el primer cónica, María la tenemos loca porque siempre nuestra fuente es la 31, lo mandamos a que conozcan una villa, viejo. Pienso, y siempre nos problematizamos esto, lo lejos que nos queda la villa. Digo, a los que venimos de una experiencia política, quizás fuimos a hacer política, o quizás alguna vez fuiste a jugar un partidito de fútbol, pero como los procesos de urbanización también tienen que darse la discusión por la integración, es fundamental, ¿no? eso. Me parece que no hay que convencer a ningún villero que hay que urbanizar las villas. Los villeros estamos todos convencidos que hay que integrar las villas al resto de la transurbana. Hay que convencer al resto de la población porteña. Claro. Me parece que es una discusión más amplia. Me parece que el concepto debería ser, por el bien de todos, primero los pobres. Construir una ciudad más justa por el bien de todos, o sea que la urbanización empieza a ser un reflejo de una mejora de la calidad de vida de todos los porteños, no solamente de los que viven en la villa. Y no es por estigmatizar mi barrio, pero es una realidad en lugares como mi barrio, en donde la ausencia del Estado es una característica, y cuando hablamos del Estado también hablamos de la fuerza de seguridad, que solamente vienen al barrio a vigilarnos, a allanarnos y nunca a cuidarnos. Es un lugar en donde prolifera el delito, y en definitiva lo que uno también tiene que decirle al vecino porteño es que es un lugar de venta de drogas menos que va a tener, porque yo me canso de ver pibes de otro sector social entrando a mi barrio y arriesgando muchísimo para comprar algo que le va, o sea, para distraerse, para recrearse. Cada uno consume lo que consume, es otro tema, no vamos a discutir ahora el consumo de sustancias, pero digo, todo lo que arriesga un pibe de un barrio como de Caballito entrando a mi barrio para conseguir un poco de sustancia, es un tema, y es una preocupación que debería ser de todos los porteños, tener una ciudad
sin villa, y creo que eso quería decir, porque me parece que el problema principal es que no podemos dejar sometida la urbanización de las villas a la buena voluntad del funcionario de turno, que es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, un día se levantaron y no sé, decidieron, vamos a urbanizar la Rodrigo Bueno, vamos a hacer algo en la 31, hacemos la 20. ¿Con qué criterio lo definieron? ¿Cuál es ese? Esto es claro, entonces lo que necesita la ciudad es un programa integral de urbanización, crear una secretaría de integración urbana que tenga inicio y tenga tiempo de caducación, que tenga una inversión constante por 15 años, en donde podamos terminar con las villas y terminar de integrar urbanísticamente a todas las villas porteñas de la ciudad de Buenos Aires. Y eso es a través de una decisión política que se sostenga en el tiempo y que sea una política de Estado más allá de quien gobierna. Y eso es lo que no logramos conseguir en la ciudad de Buenos Aires desde el año de Cacciatore para acá. Nunca logramos un programa de integración urbana general que marque tiempos, que sea previsible, porque es un caos. En la Villa 20 fue un caos, porque vos cuando urbanizás, tirás rancho para abrir una calle, claro, y tenés que congeniar con ese vecino que le vas a voltear la calle. No, y si encima se muda, apareces de repente, así de un día para el otro, vamos a urbanizar el barrio, es todo más conflictivo. Ahora, si vos me avisás que dentro de 4 años me toca a mí, y yo voy a estar preparado, el barrio va a estar preparado para recibir el proceso de urbanización y todo va a ser más fluido, me parece. Totalmente. Y sin embargo, como mencionabas recién, el gobierno del PRO, de Macri, Alianza Cambiemos, gobierna hace más de 15 años en la ciudad. ¿Qué es lo que te dicen a vos los legisladores, como ya tenés una trayectoria ahí adentro, sobre estas problemáticas? Digo, o sea, te responden por los números, te responden por... ¿Cuál es la respuesta directa que tienen? Porque, digo, hay una responsabilidad estricta del gobierno, ¿no? Y que se expresa también en la legislatura, que también para los porteños tiene que cobrar la relevancia que necesita, ¿no? La legislatura, que a veces está muy oculta también la agenda de la legislatura. Sí, no, yo creo que hay una definición política de gobernar para un sujeto en la Ciudad de Buenos Aires, para uno, no para otros, ¿no? El vecino de Macri no es el vecino, no es nuestro vecino, digamos, no es el vecino de los barrios. Es el que tiene capacidad contributiva, el que vive en la ciudad formal, el que tiene... que cada vez, digo, es una porción de la sociedad que se va reduciendo porque cada vez hay menos propietarios, pero es el que vive en el norte, el que requiere supuestamente de menor cantidad de políticas públicas, que también, ¿no? Ficticio, porque en definitiva después obviamente vemos que cuando se ponen los recursos, la distribución de esos recursos termina siendo completamente desigual, pero me parece que hay una concepción de quién se merece vivir en la ciudad de Buenos Aires, que es la que se sostiene hace 18 años, con matices si querés, pero hace 18 años que el PRO definió cuál va a ser ese porteño al que le va a hablar. De hecho, en la última elección, en todos los barrios populares, el peronismo ganó. Y yo creo que hay algo de cierta revancha respecto de qué vecinos no atender en función también de que no, obviamente no hay un acompañamiento político porque los vecinos saben cuáles son los gobiernos que le dan la espalda, no solo por los procesos de urbanización y cuestiones vinculadas a la ciudad, sino también porque no pueden salir adelante, progresar, mejorar su casita, comerse el asado los fines de semana, digo. Entonces, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Que hay una definición política que es muy clara, pero que me parece que nosotros tenemos que trabajar en esto que decía con mucha claridad el Pitu y que a mí me pone muy contenta que vaya a ser compañero nuestro en la legislatura, que es que no tenemos que pensar los problemas habitacionales como si fuesen fragmentados, ¿no? Como si no tuvieran nada que ver uno con el otro, digamos. Tenemos que encontrar la forma de que el porteño, la porteña, viva en el barrio en el que viva, entienda que son parte de un encadenado de problemas, que el último eslabón de ese tarro es el pibe, la piba, la familia que quedó en situación de calle, que son miles y miles en la ciudad de Buenos Aires, pero quedó en situación de calle porque no pudo pagar más ese alquiler en el barrio o en el hotel o en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, porque no hubo políticas antes para sostener la posibilidad de que se pueda alquilar. Digo, vivimos en una ciudad que tiene el 40% de la población que alquila. Y la misma población hace 50 años. Sí, 3 millones. Díganme una política de este gobierno destinado a acompañar a aquellos que alquilan, que ni siquiera te digo
políticas para poder acceder a tu primer vivienda, ¿no? Que igual nosotros no podemos bajar esa bandera porque tenemos que pensar, y sobre todo esta ciudad, cómo los pibes, las pibas pueden acceder a su vivienda y convertirse en propietarios. Una política para los inquilinos, 73... Les digo cuál fue la política, que además la promocionan, está en el mensaje de presupuesto. Se entregaron en el 2025 73 préstamos de 400.000 pesos para que la gente pueda acceder a su alquiler. No pagan ni la garantía. Sí, que la gente se endeude con el gobierno de la ciudad para poder alquilar. Es de verdad que además es como, mi sensación es que es un poco de vagos, ¿no? Como que hay una... hay una vagancia y poca creatividad en términos de política. Y hay una avivada también que, a ver, el gobernador, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde Mauricio Macri en adelante, gozan de doble estatus. Cuando discuten con el gobierno federal, que quieren su puntito de coparticipación, discuten con estatus de gobernador. Y giran y gestionan como un intendente, te hacen poda y bacheo. No tienen política de empleo, no tienen política estratégica de desarrollo productiva, de la ciudad, no tienen política. No tienen política de valorización del sur, de urbanización, de vivienda, no tiene política de ninguna de las que tendría que tener un gobernador, con estatus de gobernador, si discutís con participación y tener los fondos que tenés en una ciudad que es la ciudad más rica del país. Me parece que hay que romper ese doble. Cobra como gobernador y gestiona como intendente. Che, y eso hay que romperlo. Ahora me quiero meter con un tema que me parece importante, pero antes quiero preguntarte por algo que traías vos, Pitu, al principio, de lo que aparece cuando se corre el Estado, y venimos hablando bastante en esta radio de lo que viene pasando con el narcotráfico, de lo que viene pasando con los casinos online, con los pibes que son cajeros de casino, con los pibes que encuentran un laburo en eso, su primer laburo, muchos en eso, y también con el crecimiento, digo, de las iglesias neopentecostales, ¿no? Que también vienen a ocupar un lugar del que el Estado se corre, porque a veces construimos una mirada estigmatizante también de eso, y yo creo que nos falta una mirada de comprensión de lo que está pasando. Muchos de ellos están alineados con la derecha, muchos de ellos están alineados con la derecha. Sí, pero eso es discutible, si no era así la Argentina. De entender por qué hay gente que va a buscar ahí un plato de comida o una escucha o un soporte comunitario, me parece que no estamos viendo mucho lo que pasa. ¿Qué pasa con esta... Bueno, yo soy evangelista, yo fui diácono de la Iglesia Cristiana Evangelista, yo soy pentecostés. A diferencia de Brasil y de otros países, las iglesias evangelistas en Argentina son más caóticas, no son tan estructurales, tan lineales. Por ejemplo, en mi barrio hay alrededor de 30 iglesias evangelistas. Solamente una sola pertenece a una estructura que es Catedral de la Fe, que está dentro de una estructura piramidal, en donde tiene un pastor general y todas las iglesias se alinean ahí. El resto son autónomas. Son pastores de barrio. Son pastores que se eligieron pastores y armaron la iglesia, y algunos funcionan mejor y otros funcionan peor. Sí tienen una realidad en el barrio, pero no es la realidad que vos tenés en otros países, en donde cerrás con la iglesia evangelista y todo el mundo evangelista es de derecha. No ocurre así en la Argentina. No ocurre así porque no está organizada de esa manera. Es más caótica la manera en la que nacen las iglesias evangelistas en los barrios populares y en Argentina en línea general. Así que ahí tenés como una cuestión para correr no creo que sea un problema la iglesia evangelista, ni siquiera electoral, ni creo que cosas. Después hay un mal entendimiento de la religión, sí, la religión termina convirtiéndose en el opio de los pueblos, sí, yo estoy de acuerdo, pero porque hay una mala interpretación de lo que significa el cristianismo, de lo que significa la comprensión de la lectura de la Biblia y lo que fue Jesucristo en la tierra. Vino a romper el status quo, lo entendieron para el carajo, lo entendieron para el carajo. Revolucionario. Es un tipo revolucionario, o sea, entendieron y después lo que hace la iglesia, que ahí es donde yo choco muchísimo con mi propia iglesia, es invisibilizar el sistema, porque cuando vos decís que Dios es el que decide quién es rico y quién es pobre, la gente va a buscar arrodillado adelante de una cruz que se dé vuelta la taba y convertirse en rico por un milagro del Señor, y eso no ocurre. Y el pastor sabe que no ocurre. Hay un sistema que necesita de pobre para que haya un poco de ricos, y esa es la realidad del sistema capitalista del mundo de hace 30 y 50 o 50 años, ¿no? Entonces digo, la iglesia evangelista en eso cumple un rol. Después, la problemática que tenemos es en línea general el retroceso del Estado y el desfinanciamiento de todas las políticas que asistían
a los sectores populares, ya sea la entrega de mercadería por el gobierno de la nación, pero no solamente eso, sino las cooperativas que confeccionaban guardapolvo para el Ministerio de Desarrollo que después distribuían en los distintos barrios. Y este año, creo que fue el año pasado, yo nunca vi tantos chicos arrancar las clases sin guardapolvo. No, hacía un montón de años que no veía tantos pibes ir a la escuela con guardapolvo y con bolsita de supermercado, pues, llevando los útiles. Y eso se notaba claramente que a esos pibes los abastecía el Ministerio de Desarrollo a través de las cooperativas que generaban empleo. Entonces, todo eso fue desapareciendo y el mundo del narco empezó a ocupar lugares. Fue cambiando igual la modalidad en estos 2 años. Arrancó con una modalidad de ganarse la buena voluntad del vecino, financiando en algunos casos comedores, ¿no? Prestando sin intereses. Antes prestaba con intereses, al principio del gobierno de Milei empezaron prestando sin intereses, contratando gente para soldadear. Ahora llegaron a un momento en donde ellos dicen: tengo plantel completo, ya no contrata más. Por eso empieza a crecer la delincuencia fuera de los barrios también, pues ya no absorbe más el narcotráfico del barrio la mano de obra. Entonces ahí ya tenés un límite. Entonces ya, como ven que ya compraron las voluntades que querían comprar, el Estado sigue ausente, las organizaciones ya no pueden dar la respuesta que daban antes, y ahora sí volvieron otra vez a los préstamos con intereses, los intereses son usurarios, ya empezó otra vez la de la venta, porque ahora cambiaron inclusive hasta la modalidad de venta de drogas. Ya no tenés puntos fijos, ya tenés puntos móviles, que son los mismos pibes con adicciones que le dan 15 papelitos de Paco y le dicen: vende 10, quédate con 5, venía a buscar 15 más, y así van. Y el pibe ese anda deambulando vendiéndole a sus propios amigos para sostener su propio consumo. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en los barrios. 11 3200 0530. Estamos pasadísimos, se quedan un ratito más. Quiero charlar de un montón de temas. Nos queda lo que está pasando con la situación de los servicios en los barrios, con la situación del peronismo en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Se puede ganar esta ciudad? A mí no me vendan el chamullo de que Buenos Aires es gorila. Yo creo que ahí la tenemos que ir a discutir. Vamos a una tanda muy cortita, quédate. Seguimos en Y si sale bien, el programa del grito en la Radio de las Madres. AM530. 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Leo Murolo presenta su libro Tecnopop Lítica. Influencers, figuras pop y juventudes transforman la política en la era digital. Estrategias, relatos y disputas culturales en la Tecnopop Lítica del Like. Viernes 28 de noviembre a las 18. Presentan AM530 y el Pulqui Bar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. 22:43, un montón de mensajes. Ahora le voy a leer todos, y me lo van respondiendo de a uno. Es 11 3200 0530, el teléfono de la radio de las madres. Me quiero meter, me pone muy contento, Pitu, que vos seas legislador del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le costó igual al peronismo meter un villero en las listas, no? También, digo, después de muchos años, Maru decía, esta es la radio de las madres, así que vamos a hablar sin pelos en la lengua, ¿no? 250.000 habitantes, no hay muchos representantes de las villas en la lista. No, es verdad, creo que soy uno de los... Creo que soy el primero que realmente vive y nació en una villa, se crió en una villa, y espero no ser el último, pero ser el primero de muchos otros y poder ampliar esa representatividad dentro de la legislatura. Es importante la experiencia que puede transmitir alguien de un barrio, las soluciones no... Yo cuando era chico mi abuelo me enseñó algo, lo único que se construye de arriba hacia abajo es el pozo, todo lo demás de abajo hacia arriba, entonces siempre es importante la experiencia, hay cosas que, siempre digo lo mismo, hay cosas que no se pueden contar, no se pueden explicar y solamente quien las vivió las puede reflejar fielmente y puede entender la problemática y encontrar una solución que por ahí otro desde el tecnicismo no la va a encontrar nunca. No, totalmente. El que tuvo una gotera sabe lo que implica cambiar la chapa a tiempo, el que pasó hambre y sufrió hambre de verdad y ese hambre que te duele la panza y que sentís consecuencias y que viste que de repente se te desaparece el dolor, vuelve a aparecer, el estómago parece una latita de coca que se estruja, eso no podés contarlo. No hay manera que yo te lo explique si no lo viviste. No, y tampoco es por una visión plebeyista del peronismo, ¿no? Digo, uno banca la representación también, pero bueno, dale, viejo. Uno mira el Congreso Nacional, hay dos negros. Vilca, que es del trotskismo, y Natalia Saracho, sí, que es del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tampoco es el peronismo oficial, ¿no? Digamos todo. María, quería sumarte también con lo que viene sucediendo con estos fenómenos que contaba el Pitu a partir del corrimiento del Estado. ¿Qué está viendo en el barrio? ¿Qué pasa también con las mujeres en el barrio Carlos Mujica? Bueno, hay varios temas, ¿no? Volviendo un poco, me quedó picando lo que tiró Maru hace un rato del tema de la crisis habitacional, ¿no? Que es un hecho claramente que se encadena, comienza desde una familia que vive en la ciudad, que no llega a pagar un alquiler, termina viviendo en un barrio popular donde los alquileres oscilan los 150.000 pesos a los 400.000 pesos, dependiendo del lugar, donde te piden adelanto, te piden incluso un depósito. Y después, en el peor de los casos, terminan viviendo esas personas en situación de calle, donde también se nos suma otra población, porque uno tiene en cuenta las personas que están censadas, que viven en cada una de las casas de la villa, ¿no? Pero por otro lado, también hace poco salió el informe de cuántas personas hay viviendo dentro de la Comuna 1, que tampoco es la totalidad de Cava, ¿no? Claramente. Y hace mucho, ponele 4 meses aproximadamente, tuvimos un operativo que a mí me dolió en el alma porque sacaron a todas las personas que estaban en situación de calle en los alrededores de la feria, en la 31, y claramente te da como ese, ¿por qué tanta falta de empatía, no? Si la persona prefiere, más allá de la salud mental que está atravesando, vivir en la calle antes de estar en un parador, replantéate qué estás fallando vos con la política pública que estás implementando, ¿no? Esto de que no hay una contención realmente, no hay una... Integralidad. Más allá de la integralidad, como decís vos,
sino también como algún proyecto de vida para esa persona, por eso, ¿no? Una a eso me inserción refería. laboral, darle la oportunidad de poder salir adelante. Claro. Las familias son separadas en los paradores, porque hay muy pocos paradores familiares. Terminan siendo maltratados ahí adentro, porque entre ellos hay códigos que a veces los rompen y terminan siendo golpeados, entre otras cosas, y amenazados. Entonces, hay un montón de cosas para cambiar que claramente pasan de largo, ¿no? No, y le sumo a esto que decía María, de la hipocresía del gobierno de la ciudad también respecto de las políticas para la gente en situación de calle. Vino Raida, ¿no? El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, a la legislatura. Estuvo de 1 hora que habló de sus políticas, 45 minutos 50 hablando de lo que hacían para las personas en situación de calle, que es cierto que se lleva una parte muy importante del presupuesto del ministerio. Ahora, aborda el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y atrás viene la cana a cagarte a palo o a meterte en cana por el solo hecho de estar en calle. Digo, hemos tenido un montón de casos de pibes que detuvieron porque tenían algún material amenazante, que es el cuchillo que usan para laburar la basura, porque tienen que salir a cartonear, o por situación de merodeo, que los metieron en cana, porque se jactan de que una ciudad ordenada, limpia y demás es no mostrar la pobreza que genera el gobierno del cual son principales aliados, ¿no? Los manteros, los cartoneros independientes, las personas que se la rebuscan en la calle, tampoco son dignos de habitar y de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y una mirada muy hipócrita, porque eso, después hacen una supuesta publicidad, un abordaje de una problemática que la verdad que se les estalla en la cara, que es... Creo que el último censo dio más de 12.000 personas que hoy en día están viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, aparte la lógica de la olla de presión y meterle cada vez más presión, porque en un contexto de recesivo que vive la Argentina, en un contexto en donde las pymes cierran, más de 250.000 puestos de trabajo perdidos, todos los días una persona queda sin trabajo, todos los días, y vos no dejás que la persona en la ciudad de Buenos Aires recicle, no dejás que vendan ambulantemente, claro. No dejás que... Entonces, ¿cuál es el mensaje que le está dando a esos pibes de los barrios populares que no pueden salir a juntar cartón, que no pueden vender ambulantemente? Que la opción es la delincuencia, o soldadeo para el narco, voy a chorear. El otro día vi un video dando vueltas en las redes que estaba claro, el pibe vendiendo morrones que decía, me tengo que robar un celular. Y le tiraron todos los morrones a la mierda en medio de la avenida. Una hazaña que vos decís, ¿por qué, flaco? Está vendiendo morrones. Sí, sí, ese. Aparte en una avenida que no había una verdulería en 20 cuadras, no es que estaba compitiendo con nadie ahí, ¿viste? Aparte, discutime el uso del espacio público, ¿no? Yo vivo cerca del Parque Centenario, si vos haces tu clase de stretching o de no pasa nada. O de cualquier cosa, digo, yo no quiero que se lo lleven en cana a los pibes que están dando clases de gimnasia también en el Parque Centenario, pero te digo, si tirás tu mantita y sos dos colores más negros, es el meme de padre de familia, ¿no? Si sos blanquito podés hacerlo, si sos medio negro te levantan las cosas. Total. Te quería preguntar, María, por la situación también de comedores comunitarios en el barrio, sin este apoyo, sin obviamente este apoyo desde lo de Petovelo hasta cualquier otro tipo de apoyo por parte del Estado Nacional y el propio Estado de la ciudad. ¿Cómo se están manejando ahí o cómo están tejiendo las redes y lazos entre cocineras comunitarias, referentes políticas, para darle de comer a los pibes y a las pibas? Bueno, más allá del amplio recorte que hubo y lamentablemente la mercadería que se perdió porque se venció y no fue repartida en tiempo y forma claramente, pudieron lograr de alguna forma u otra sostener redes, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo tal insumo, vos tenés tal otro, ir sumando un poco a poco y así poder hacer una olla y sostener y poder acompañar a las familias que... Agradezco y no creo que pase solamente en la 31, entiendo que se replica en todos los barrios populares. Tiene una gran forma de poder organizarse culturalmente y de forma educativa, ¿no? Esto de empatizar, de darse una mano, que quizás no pasa tanto en el resto de la ciudad, porque en el resto de la ciudad está más cada una en la suya. Exacto. Y no termina quizás sociabilizando tanto con el vecino que quizás tenés al lado, ¿no? También con muchos compañeros estuvimos sosteniendo en pleno invierno ollas populares, donde se pudieron llevar adelante y dar de comer a muchas personas en situación de calle y también vecinos del barrio. Eso claramente habla de la crisis que estamos atravesando.
porque en realidad fue pensado para las personas en situación de calle, pero de repente nos veníamos preguntando, ¿qué hacemos si vienen personas que son vecinos? No le podemos negar un plato de comida. Claro. Porque sabemos que claramente esa persona no llega a fin de mes, quizás se quedó sin trabajo, quizás estamos dando de comer a un hogar monomarental, que justamente me hablabas vos del tema de las mujeres. Es muy difícil el poder llegar, ¿no? Y esto que hoy hablábamos con Maru, de que muchos progenitores, porque no se merecen ser llamados padres, terminan buscando en la informalidad una forma de realmente evadir sus responsabilidades con los menores, que la violencia no se le hacen a la madre, se los hacen a los menores, que después son quienes le van a terminar juzgando claramente. Yo quería decir algo en cuanto a los comedores. Creo que, para ser honesto, creo que la ciudad, a diferencia del resto del país, o quizá la provincia de Buenos Aires también tiene algo parecido, tiene un sistema de comedores que más o menos funciona. La verdad, llegan los secos una vez por semana. Nosotros en nuestra organización administramos 3 comedores. Llegan los frescos todos los días y los secos una vez por semana, y más o menos un menú que vos tenés que sostener. El problema que tenés es que nunca la oferta es mayor a la demanda te supera, entonces vos cada día te complicas más y es muy difícil para vos cumplir con el menú que implica milanés, entonces caís en el guiso todo el tiempo, todo el tiempo. Y había otra cosa que quería decir y que se me fue de la cabeza. Hicimos un especial, como para decir que hicimos un especial sobre cuota alimentaria hace unos programas atrás, y justamente abordamos esta problemática que son en realidad los deudores alimentarios, así que bueno. Sí. Ahí me vino lo que se me fue, que sostuvieron muy bien el gobierno nacional, en una lógica individualista, la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria, porque la sostuvieron, la aumentaron, la quintuplicaron. Creo que es una de las razones por cual una parte de los sectores populares está bastante sostenida de esa herramienta. Y en todos los lugares del país donde pudieron destruir las ollas populares y los comedores, lo hicieron. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene una lectura particular sobre cosas. Porque la unidad organizativa por excelencia de un barrio popular en cualquier lado del país es la olla popular. Ahí arranca todo. El barrio entra en crisis, el hambre empieza a fluir, y una doña agarra 4 maderas, calienta agua, hace una magia rara y le da de comer a todos los pendejos del barrio. A la semana hace lo mismo, pero ya son 2 más con ella. Al mes ya son 15. A los 3 meses ya son 20 alrededor de la olla, y a los 4 meses están en el municipio reclamándole que le abran la calle. Es un proceso organizativo que tiene alrededor de la olla. No es la olla en sí, es la olla de comer, pero todo lo que pasa después que la olla empieza a consolidarse y a organizarse. Yo creo que la ciudad te quita esa herramienta dándote el comedor. Lo entiende bien. Sosteniendo el comedor, entiende bien eso y dice, bueno, no, acá en la ciudad para construir necesitas hacer un poquito más de esfuerzo, no plantar una olla y coso. Toma tu tarjeta y anda a sacar. Entonces digo, el liberalismo y la diferencia entre el comedor y la tarjeta es que en el comedor las compañeras ven cosas que en la tarjeta no ve. Una vez Leo Grosso fue muy claro y lo dijo, y siempre yo se lo choreé y lo tomé para mí. La tarjeta no te organiza el cumpleaños de todos los chicos de cumpleaños en ese mes. La tarjeta no le saca la campera a su hijo y se la da al pibito que está en la cola, o le limpia los mocos, se da cuenta que no tiene zapatilla, o que está viniendo de las Jotas hace 4 días, o que no va a la escuela. Eso se dan cuenta las compañeras que llevan adelante los comedores. La tarjeta deshumaniza. No te da un abrazo cuando estás triste, ¿no? Tampoco la tarjeta. Maru, sumate que te leo los mensajes, dale. Una con respecto a la cuota alimentaria. Tenemos un proyecto presentado en la legislatura que es el Fondo de Garantía de Alimentos, que lo que hace es exigirle a la ciudad que se ponga al lado de la compañera que está peleando por la cuota alimentaria, que garantice la cuota y que después sea el Estado también el que le pida al progenitor que le devuelva al Estado aquello que puso, que me parece muy importante y que también vamos a estar tratando de que se vote mañana. Lo veo muy difícil, pero es una iniciativa que venimos peleando porque, bueno, también sabemos que el acceso a la justicia para las compañeras que menos tienen es muy complejo, entonces que el Estado también sea el que acompaña en el proceso judicial a esas compañeras. Segundo, para traer también una realidad que excede a los barrios populares, ¿no? Nosotros tenemos un centro cultural que se llama Abuela del Pez, que está en hermoso, recomiendo. Córdoba y Julián Álvarez. Uso y recomiendo. Que sostiene desde la pandemia esta parte, desde hace mucho tiempo, una olla popular en Palermo, una vez por semana.
la cantidad de jubilados y jubiladas que tienen que asistir a la olla porque Tremendo. hacen una comida al día y cómo eso se ha incrementado en los últimos meses es importante. Digo, por esto que decía el Pitu, ¿no? Porque han logrado sostener quizás cierto colchón para determinados sectores y hay sectores de clase media, media baja que están arruinados, cayéndose y demás, y me parece que es algo que también quería traer. Y una cosa más que me parece que, digo, pensando también en esto de qué nos pasa con esta época y con esta crisis que estamos viviendo, que claramente, digo, la disputa es por el uso de nuestro tiempo, ¿no? Y creo que estamos en un momento muy complejo porque quizás el fenómeno del desempleo que nos llevó a la crisis del 2001, que permitió que muchos tengan también tiempo para organizarse, hoy no se manifiesta así, sino que se manifiesta como pluriempleo, como la posibilidad de todo el tiempo a través de este aparatito estar produciendo, y esto que hablábamos antes con el Pitu es, si no lo estás haciendo es porque no querés y es tu responsabilidad y demás, porque tenés la posibilidad de hacerlo y de hacer plata fácil y eso de estar todo el tiempo tratando de generar el mango y de que sea cada vez más tiempo el que necesitas para generar el mango para sobrevivir, también atenta contra la organización, ¿no? Total. Y contra la posibilidad de pensar en un fenómeno de organización colectiva y de explosión, como fue el 2001, y no digo que eso sea lo buscado, pero digo, para entender que estamos frente a un contexto de crisis muy distinta, que lo que lleva a un proceso de implosión, que lo que termina teniendo es como consecuencia muchos quilombos en términos de salud mental, de padecimientos y demás que se expresan de forma individual, que es muy difícil de colectivizar. No, y la pregunta es cómo se viabiliza que esas implosiones se expresen en el espacio público, me parece, ¿no? A través, con las organizaciones debilitadas, con el Estado en retirada, con un mundo que está atravesado por la disputa de nuestro tiempo en los celulares. Che, les quiero leer algunos mensajes, ustedes levantan la mano, responden el que quieren, les leo todo de corrido. Me da vergüenza este gobierno y su séquito de inútiles, nos dice Héctor. Elena de Montserrat también manda muchos saludos. Antonio dice, excelente explicación, totalmente cierto. Diego dice, hola Yair Belu y la gente hermosa de la Mesa Villera. Los problemas que describen se viven en cualquier barrio popular de las provincias, sin siquiera ser villas. Para nuestros pueblos no pasó la década ganada en servicios, jamás hubo subsidio de ningún servicio y ni hablar del transporte. Sé que la gestión es casi feudal, en Ciudad de Buenos Aires se refiere, pero pasa en otras provincias también. Necesitamos una revolución, el problema no es la pobreza, sino el exceso de riqueza de los dueños de las cosas. Abrazos a toda la hermosa mesa. Te mando un abrazo, Diego, gracias por el mensaje. Tania dice, hola, muchos de los que viven en las villas votaron esta cosa como tantos docentes jubilados y médicos, horrible. Javier de Villamaría dice, donde nosotros vemos gente viviendo en condiciones precarias, los amigos del poder ven negocios inmobiliarios. También acá se suman, me dicen, a mí lo que me indigna es la cantidad de casas vacías y que tampoco la ministra Bielsa hizo nada al respecto. Tan con todo hoy, acá le mandan 14 adjetivos distintos que no voy a leer, solo uno que dice Jeropa. A De Loredo, que se despidió del Congreso, le mandamos un beso grande. Sí, un besito grande, Rodrigo, ojalá que consiga laburo. Máquina, sí, nadie te detiene, Rey. Sí, ¿no? Bueno, acá muchos mensajes también en el YouTube, mandan saludos para toda la mesa, señalan lo que está pasando también con la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué quiere responder? Dale, María. No, justamente el tema de la salud pública, ¿no? En el barrio contamos con 3 ESAC, el 21, el 25 y el 47, que en determinadas situaciones atravesaron momentos muy complejos, sobre todo el 25, que fue uno en el cual tuvieron muchas situaciones de inseguridad. Los especialistas terminaron pidiendo el pase a otro espacio sanitario, por una cuestión de que estaban siendo recibidos a mano armada para robar el equipamiento que tenían, que ellos se compraban para poder trabajar y demás. El vaciamiento de políticas, ¿no? En el sentido de que no hay insumos, faltan remedios. Ahora los ESAC terminan directamente atendiendo a un rango determinado. Ya no pasa esto de que, bueno, si no hay en un CESAC, podés recurrir en cualquiera de los otros dos. Imposible acceder a la salud mental. Acceder hoy a la salud mental, y entiendo que pasa en el resto de la ciudad lo mismo,
yo lo veo en los barrios populares, es como sacarse el gordo de Navidad. No, es imposible. Imagínate en la salud pública, yo te digo, teniendo obra social, te dan un turno de acá a 4 meses para un psicólogo, de 4 meses te corcheaste si tenés que esperar a un psicólogo para el primer... Y de manera privada es insostenible. Y de manera privada es insostenible para la amplia mayoría de la ciudad. Che, no es sin ánimo de criticar a los trabajadores. No, que tienen que comer. Tienen que cobrar lo que ellos consideran que es insostenible para cualquiera que cobra un sueldo básico, ¿no? Total. Bueno, y acá 2 legisladores no le esquiven al bulto. La pregunta de Tania dice algo que también es verdad. Mucha de la gente que vive en las villas termina votando a este gobierno. De hecho... No, la única comuna que se ganó en las últimas elecciones fue la comuna 8. Yo te contesto una pregunta. Dale, metete con esta pregunta, Pitu. Nosotros tuvimos... Dice que también docentes, jubilados y médicos, ¿no? Sí. No se centra solo en la gente que vive en Primero afirmo lo que decía Mario, que en cuanto a que cuando en los momentos de crisis es muy difícil organizarse. Nosotros logramos cambiar el concepto de urbanización por integración urbana en el 2013, 2012, cuando teníamos resuelto un montón de cosas, ¿no? Y ahí pudimos sentarnos con los curas villeros y cambiar el concepto y decir, che, no, urbanización no, porque es lo que la ciudad o el gobierno de la ciudad te viene a dar. Es una integración, porque nosotros tenemos ya una parte de la urbanización hecha, aparte de integramos culturalmente al barrio, al resto de la traza urbana. Y la pregunta era, ¿por qué no? Y bueno, ¿por qué un pibe que a pesar de los mejores momentos del kirchnerismo siguió estando fuera del sistema, no le sería seductor una persona que le propone romper el sistema? Y nosotros tenemos una gran cantidad de pibes de nuestro barrio en esa situación, que nunca estuvieron dentro del sistema, y en el mejor momento de nuestro gobierno estuvieron dentro del sistema. Lamentablemente es una realidad, no logramos llegar a muchos de ellos. ¿Y por qué ellos cuidarían un sistema que siempre los mantuvo afuera? Milei irrumpe con esa, vengo a romper el Estado, vengo a romper el sistema que te mantiene a vos afuera. Entonces es seductor para una parte de la población villera esa propuesta. Y después, bueno, no dejan los villeros, no dejan de ser parte de la población argentina y no dejaron también de sufrir los gobiernos tanto de Alberto, de Macri, de Alberto y de Milei. Entonces, siguen también desengañados con la política, siguen también divorciados con la política, siguen con un conflicto de representatividad, miran el escenario político y no se sienten representados. Ahora, cuando vos vas a algunas encuestas serias como Suba Córdoba y algunos laburos serios que hacen sobre los jóvenes, es mentira que se volvieron fachos. Cuando vos le preguntás si el Estado tiene que intervenir en los desequilibrios que genera el mercado, el 70% de los jóvenes te dice que sí. Cuando le preguntás si el Estado tiene que garantizar la salud y la educación, el 80%, 89% te dice que sí. Entonces digo, ahí hay un conflicto de representatividad y hay una conexión con Milei de un sector de los villeros que siempre estuvo fuera también. ¿Entendés? Y que hoy no encuentra también, y que en esta segunda etapa también hubo una parte, en esta de medio término, que lo vota, porque también no encuentra representatividad. Nosotros no logramos conectar con nuestra propuesta con ese sector. La verdad que no logramos conectar. Y hay que repensarlo, hay que repensar por qué. Son pibes que muchos de ellos entraron a la pandemia con 16 o 14 años. La pandemia y salieron con 16 y 18. Y le dijimos durante la pandemia, vamos a ser mejores, vamos a salir a un mundo mejor. Vas a ver que esto va a servir para que seamos mejores humanos. Y fue una cagada. Y salieron a un mundo con inflación, con desempleo, los cagamos a pedo porque hacían fiesta clandestina, los pibes que ¿qué van a hacer? Fiesta clandestina. Entonces, y nunca tuvimos un discurso después de la pandemia, durante los 2 años de gobierno, dirigido a los jóvenes. Y los jóvenes encontraron soluciones como pudieron. Manotearon una bicicleta, una aplicación y dijeron, bueno, será esta mi camino. Entonces hay muchas cosas que tenemos que rumiar, masticar, me parece que no hay que apurarse, me parece que hay que estar más presto a escuchar que a hablar, es un momento de escucha. De la famosa una vuelta al general Perón, tenía que dar un discurso en el balcón de la Casa Rosada y le pidió a los compañeros 1 minuto para contemplar. Fue el día del famoso discurso de la unidad de los trabajadores. Y en esos 15 minutos que pudo contemplar al pueblo, pudo identificar quién estaba ahí, pudo construir su discurso. Me parece que el peronismo tiene que estar en ese estadio, un estadio de contemplación. Bien. Maru. Me parece que, bueno, suscribo todo lo que dice el Pitu y creo que, los resultados electorales, los últimos resultados electorales, creo que nos tienen que hacer tomar dimensión de lo pésimo que fue nuestro gobierno.
hacer tomar cada vez más dimensión, yo creo que eso tiene un aspecto positivo, que es tratar de no reproducir los mismos errores, que creo que quizás el error más grande fue tener una inflación y grandilocuencia en términos discursivos, ¿no?, que no estuvo acompañada de políticas con alto impacto en la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso para el peronismo diría que es casi imperdonable. Y me parece que partiendo de ahí es que tenemos que tratar de revisar y pensar cómo construimos una alternativa de cara al 2027, porque también sabemos que estos discursos que vienen y que incluso en términos de Milei se puso como algo disruptivo, novedoso y demás, después sabemos que en sí mismo duran muy poco y el fracaso es inminente. Ahora, el tema es cómo nosotros logramos recuperar esa confianza de nuestro pueblo respecto de que efectivamente podemos mejorar la calidad de vida y resolver gran parte de los problemas, sabiendo también, yo creo, el Pitu lo decía bien, ¿no?, desde Macri, en donde nos deja una deuda estructural que hace que esa insatisfacción democrática que nuestro pueblo tenía con las dificultades que tenían los estados para resolver los problemas de la vida cada vez son peores en función de esa deuda que nos trajo el macrismo y que está profundizando Milei. Entonces, a veces sin mentirle a nadie, sin generar falsas expectativas, tenemos que poder diseñar la mejor estrategia política electoral, pero sobre todo que vuelva a conectar con la posibilidad de mejorar la calidad de nuestro pueblo, devolverle un poquito de felicidad. Che, mesaza la de hoy, le quiero agradecer a los tres, pero no quiero irme. Cumple 20 años la Radio de las Madres. Sé que el Pitu tiene un cariño muy especial por las madres, por Eve. No quería cerrar la entrevista sin alguna reflexión tuya sobre la figura de Eve. Esta es la radio de Eve. Eve era tan piola que hace 20 años dijo, tenemos que hacer una radio porque este escenario mediático es un caos y lo tenemos totalmente inclinado. Quiero una idea, un concepto tuyo sobre Eve y sobre su aporte. Acá, porque es muy difícil hablar de Eve sin emocionarme. Nada. Creo que fue una mujer, es una mujer excepcional. A mí me cambió la vida, a mucha gente le cambió la vida. Es un símbolo de nuestra Argentina, de la lucha, de la resiliencia, de lo que significa entregar la vida para resolver las situaciones a otros, sin resolver la tuya, que es en definitiva el caminar de un militante, ¿no? Es el continuo resolver problemas ajenos que muchas veces tenés vos irresuelto. Y Eve fue un ejemplo de eso, ¿no? Porque mientras se encontraban nietos, mientras Eve seguía marchando ahí sin saber que había sido de los destinos de su hijo, ¿no? Y nada, yo le tengo un amor eterno, tengo una reivindicación enorme por el proyecto Sueños Compartidos. Me parece que fue un proyecto excepcional porque no se basaba simplemente en la construcción de la vivienda, sino en la construcción de un proyecto de vida, porque no era solamente darte una vivienda, sino enseñarte sindicalismo, enseñarte a trabajar, a las mujeres viendo en las obras trabajando, las guarderías, los talleres de formación, las escuelas y todo lo que giraba alrededor de los Sueños Compartidos, era mucho más hermoso que la construcción de la vivienda en sí. Y nada, yo le voy a agradecer eternamente la posibilidad personal que me dio a mí de poder estar hoy acá sentado. No estaría acá sentado, no sería legislador. Creo que no existiría si no fuera por Eve. Seguro que estaría enterrado en alguno de los cementerios porteños, sin esa oportunidad. Y sobre todas las cosas, le voy a estar eternamente agradecido por la transformación que generó mi barrio. Sueños Compartidos generó 1.300 puestos de trabajo nuevos en un barrio que tiene 15.000 familias y generó una revolución en ese barrio. Yo la vi a mi tía llorando porque por primera vez tenía una bañera y lo tuvo gracias a la Fundación de Madre. Sueños Compartidos fue uno de los mejores programas de vivienda porque fue conducido por personas que ponían en el centro los derechos humanos, a las personas. Porque lo más hermoso de los procesos de urbanización y de la construcción de la vivienda no son las paredes y los techos, sino lo que pasa dentro de esas paredes y techos, el concepto de hogar. Cuando la familia empieza a encontrarse en un mismo ámbito y empieza a convivir y todo lo mágico que empieza a pasar a partir de eso. Y eso lo generó Eve con su osadía de animarse a construir vivienda y tocarle el culo a todos los contratistas de este país. Eve, creadora de hogares. Che, muchísimas gracias Maru Bieli, Pitu Salvatierra, María Muñoz, un programa hermoso. 23:12, vamos a una tanda muy cortita y ya volvemos con esto que se llama Y si sale bien. Somos Radio,
Pero somos más que radio. Entrá a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Jorge Tayana, sociólogo, fue canciller, fue ministro de Defensa, senador nacional, acaba de ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo más interesante es una cosa que no ha trascendido, pero que sin embargo está en los registros y que en ese momento pasó desapercibido, que la última intervención de Bush, cuando ya estaba molesto, le estaba con Condoleezza al lado, ¿no? Condoleezza Rice. Dice, bueno, al final no sé por qué tanto problema con esto del acuerdo de libre comercio de las Américas, si no es un tema tan complicado. De lo único que se trata es de ver cómo paramos a China. Mirá vos. Igual que 2005. Ahora. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Suena el falso laúd en el aire. Llega a nuestro programa el señor Gabriel Reches, que anduvo por la ciudad de Rosario y retoma el éter de Y si sale bien. Bueno, sí, estuvimos por Rosario. Estuvimos, sí, qué ciudad, qué... Ciudad de pobres corazones. Sí, vivimos escuchando a Fito Páez muchos días. Estuvimos en un festival internacional de poesía hecho por realmente gente increíble. Vieron que las cosas cuando salen bien no se nota que las hace alguien. Total. Y encima cuando es una política de Estado pública en relación a la cultura, menos se nota. Parece que es como una repisa, en que no es algo por lo que hay que pelear, por lo que hay que luchar, sino que ya está ahí. Y la verdad es que es un festival organizado de una manera increíble, con mucha lucidez, convicción, amor, pluralidad. En el que confluyeron voces de distintas partes de Latinoamérica, también de España y de buena parte de las provincias argentinas. Y en medio de este país que parece encaminarse a discutir algo que insisten en llamar reforma laboral y que yo preferiría llamar de otra manera. ¿Esclavitud moderna?
por ejemplo. Lindo nombre. Sí. Creativo. La ley de los arrastrados. Sí. De pronto empezaron a aparecer poemas de distintas generaciones y de distintas provincias que te plantean alguna mirada sobre el trabajo que a mí me parece que vale la pena escuchar, porque la poesía tiene esa ventaja respecto de la ciencia, respecto de la política, que no te tiene que mostrar un programa sostenible, una teoría verificable, sino que simplemente puede contar las cosas como les parece que son. También estamos aquí con Araí Correa. Bienvenido. Otro compañero poeta. Hola, Araí. Hola, muchas gracias por la invitación y por recibirme en este espacio, esta columna tan hermosa de la que yo soy oyente. Qué bueno. Se siente muy extraño estar del otro lado. Rompiste la cuarta pared, digamos. Claro, sí. Rompió la cuarta pared y encima va a cantar una canción de trabajo. Wow. Vamos a... Claro, sí. Todos los días picás un poco más la columna, Reches, ¿eh? Vos siempre un poquito, pensando sí. en los límites de lo posible. Nunca menos, nos habían dicho. No, nunca menos. ¿No salió bien eso? No salió bien, del amor tampoco le gana a nadie, volvamos al odio, bueno. Después lo hablamos. Empecemos con Luisina Valenti, una poeta de Rafaela, que curiosamente nació en los años 90, nació en el 90, o sea, ahí, en plena primera flexibilización laboral. Yo creo que es un poema, bueno, ya lo van a escuchar, plebeyo, vitalista, que nos muestra una parte del mundo del trabajo. Yo voy a spoilear una cosa, Luisina, para mí, en el poema vos haces referencia a un tipo de películas del que podrían formar parte las personajes de este poema, y para mí en realidad son de una película de Jarmusch o de una película de Kaurismäki. Pero bueno, Luisina publicó Bolitas de papel, publicó Cosas que quedaron lejos, publicó Teléfonos, es docente, organiza ciclos y escribe muy bien, y aquí vamos con el poema de Luisina. 3 tiros. Los martes cobramos por la ventanilla de repartidores. 30 pesos la noche, 150 la semana. Esperamos en las sillas de la vereda. Algunos cascarudos golpean el vidrio. Quieren llegar a la luz de las telefonistas. En el mostrador eligen italiana, salsa de tomate, mozzarella, orégano, aceitunas; argentina, salsa de tomate, mozzarella, jamón, orégano, aceitunas; croata, salsa de tomate, mozzarella, panceta, orégano, aceitunas; francesa, salsa de tomate, mozzarella, pollo a la crema. Nosotras no compramos. Algunos nos reconocen, las chicas de Babilonia. Nos ven el pelo por primera vez. Nos ven maquilladas con pollera de jean. Nosotras no miramos, fumamos y nos reímos, como esas actrices. Después pegamos un 25, 3 tiros, uno para vos, uno para mí, un finito a medias, 2 cervezas de litro, una porción de papas fritas y un Philip 10. La propina nos paga la noche en la Shell de Urquiza. Dejan fumar adentro, es 2007 y a la vuelta algunos repartidores juegan al pool. Nos saludan cuando se van. Así, del otro lado del vidrio, la luz del semáforo y del cartel se nos vuelca en la espalda. Tiñe las pulseras lavadas del fin del verano. Así, podríamos ser las chicas de una película en Los Ángeles que contiene escenas de violencia y lenguaje adulto, y ese hombre en la otra mesa leyendo el diario a las 12 de la noche, algún productor trasnochado. Pero somos nosotras, siempre nosotras, y gente alrededor. A mí me dio también, yo soy del 90, me dio Pizza, Birra y Faso, si lo pensamos en una película, ¿no? Los repartidores, el finito, a medias. Sí, desde la perspectiva de dos pibas, ¿no? De dos pibas, sí, y total. Su relación con el laburo. El primer empleo de cualquier joven es en gastronomía muchas veces, ¿no? Y sí, yo repartía café. Mi primer empleo fue delivery de un chino. Le mando un beso a Martín, el chino que... Yo trabajé en una pizzería muy mala moza. Yo no entendí eso. No, bueno, le vamos a preguntar a Luisina. Capaz que es una pizzería. Es esa zona de intimidad que a veces
quien escribe tiene con su propio poema o con su poema y una parte de su generación que lo puede interpretar, ¿no? Quizá Babilonia como lo profano, la contradicción, ¿no? Babilonia como la barbarie, no sé, interpreté O por ahí yo. es el nombre de la casa de empanadas. Probablemente es mucho más simple. Para mí es el nombre de la pizzería. Eso. Pero vieron que aquí estamos muy acostumbrados por ahí a una tradición que viene de los años 70, de la poesía social, del realismo socialista y de arengas encendidas, y de pronto aquí aparece un show con un discurso mucho más objetivo u objetivista, donde describe las cosas que suceden, y en ese montaje de las cosas que suceden y las cosas que se miran aparece como una realidad y una mirada condensada, que bueno, es una de esas cosas que nos permite la poesía, como condensar nuestra mirada del mundo a través de una imagen potente. Pero ahora vamos a otro registro, vamos al registro de Araí, que es bien distinto. ¿Qué nos trajiste, Araí? Yo traje un poema que nació en la unidad del humor de la facultad. La carrera que estoy estudiando yo se llama Artes de la Escritura, es conocida por Gabriel, y también ha habido una invitada acá que también es de la carrera, si no se me escapa nadie más, y es la adaptación de un canto infantil que estoy seguro que todas y todos conocen. Se llama Sal de ahí, chivita, chivita. A mí me lo cantaba mi abuela. Hermoso tema de campamento, ¿no? Sí. A mí me recuerda a regreso de campamento en un micro quemándole la gorra al pobre hombre que conducía el micro. Bueno, ahora te va a quemar la gorra de otra manera, Araí. A ver. O no, o la misma. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar al palo para que le pegue al lobo. Ningún palo puede valer nada por sí mismo. El palo no puede pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a la guardaparques para que agarre el palo. Ningún guardaparques puede hacer nada si no dispone de buena salud. Y esta lleva 2 días con una infección urinaria. No hay suplentes en la reserva. La guardaparques no puede agarrar el palo no puede pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a la ginecóloga de la salita para que atienda a la guardaparques. La situación de la ginecóloga de la salita es precaria. Tiene una hija, una heladera sin leche, una cocina sin gas y 2 meses de alquiler. Así que está haciendo paro. La ginecóloga de la salita no quiere atender a la guardaparques no puede agarrar el palo no puede pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar al representante gremial de salud para que negocie un aumento. El representante gremial de salud de la ginecóloga de la salita de la guardaparques sostiene un pacto de pasividad con el oficialismo. No va a hacer nada. Al representante no le sale pedir un aumento. La ginecóloga se pregunta cómo seguir adelante. La guardaparques sufre cada vez que va al baño. La reserva afronta nuevas lluvias ácidas, dióxido de azufre que expulsan. Las fábricas del municipio, una cadena de restaurantes quiere comprar el terreno, desguazar la reserva, construir un local. El palo no puede pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar al ministro de salud para que acuerde paritarias. El ministro responde con un estado de excepción. Al representante gremial le introduce roedores por la boca y lo castra. A la ginecóloga la tira al río y con los dedos de sus pies hace un collar. La reserva desaparece. La guardaparques también. Al palo lo quema, al lobo lo desolla. Con las entrañas frescas de la chiva
improvisa un rústico asado al que asisten los oficiales. Los restos de tu cuero, chivita, tus pezuñas y huesos, yacerán ahí, en el mismo rincón que nunca abandonaste. Bueno. No, yo siento Es un caótico. olor, un olor a carne, siento que somos nosotros las chivas que nos están asando y por ahí podríamos despertarnos de la siesta, ¿no? Salir de ahí. Sí, y salir de ahí. Y salir Ya, de ahí. Salir ya, de ahí, salir ya, de ahí. maravilla, chiva maravilla. Necesitamos saber hacia dónde vamos, pero necesitamos salir de ahí. Bueno, vamos, gracias Araí. Vamos a escuchar ahora a Marlene Ayala. Marlene Ayala es una poeta de San Luis. San Luis sospechosa, pero poeta de San Luis. También de los años 90. Creo que nació en el 91. Escribió un libro fenomenal que se llama Family Game, en el que sostiene como una mirada que comparto mucho respecto de las cosas que puede llegar a ser y a hacer una familia, y otro libro que se llama Mal Viaje. Y va a compartir con nosotros un poema al que ella misma trabajó sonoramente, poema de oficina y jefe de oficina. Vamos, Marlene. Circle around back. Sector clear. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. En la oficina de recursos humanos jugamos al Counter-Strike durante el almuerzo. Nos preparamos media hora antes, separamos de la heladera el jugo con la marca de la empresa, llamamos al delivery y pedimos empanadas de jamón y queso. El CEO nos asigna un equipo. En la corbata del CEO intuimos las reglas. Nunca un terrorista le puede ganar a un antiterrorista. Nunca le dispares al CEO. Solo él puede disparar al cuerpo. Entonces nos aflojamos las camisas, nos limpiamos el sudor con las mangas, disparamos al aire y esperamos el anti-terrorist win para decir gran juego, jefe, y volvemos a llenar las planillas. Me encantaron todos los de hoy porque son muy irónicos, humorísticos, todos tienen algún dejo ahí, y este es muy noventoso, me recuerda a mí en el ciber, es el sonido de mi infancia. Y las ganas de dispararle a ese CEO, ¿no? Sí. Obviamente, de siempre team terrorista, de hecho el que se vestía ahí de ártico. Yo en esa época jugaba al fútbol con mis jefes en el diario Clarín. ¿Y nunca le sonaste a un jefe? Y bueno, era muy duro eso. Los jefes hacían full. Hacían mula, hacían goles con la mano. Y ahí le pones un sucedían codazo. esas cosas. ¿No es cierto? Héctor Gambini, por ejemplo. Y vamos a terminar con Walter Lescano, un poeta de Goya que nació en el 79, que publicó, en realidad es poeta, escritor, periodista, en un punto, si se me permite, hasta performer. Publicó 23 patadas en la cabeza, Humo, y un sinfín o unos cuantos libros más de poemas. Vamos a escuchar un poema que yo te diría que está en el borde del humor, ya se va hacia un sarcasmo. No quiero adelantar nada, escúchenlos y vemos qué nos pasa. Una pareja progresista le paga a mi vieja para que les limpie la casa, no la ponen en blanco y la cagan con los aportes. La pareja progresista le regala cosas a mi vieja y la llama por su nombre de pila, le convidan mate, le palmean la espalda, pero no la ponen en blanco y la siguen cagando con los aportes. La pareja progresista habla de lo cumplidora que es mi vieja y la recomiendan con sus amistades. Mi vieja es de confianza, se comió el verso de que robar es malo, y la pareja progresista nunca la puso en blanco y la siguió cagando hasta el día de hoy con los aportes. Podría ponerle nombre y apellido a la pareja progresista, ¿no? Cada cual se imaginó otra pareja progresista. Hago un asado de faso yo. Ajá, sí, los límites de la agenda woke, ¿no? Y de la gente de bien,
¿no? De la gente de bien mirada desde otra perspectiva que uno podría decir más cercana. Bueno, yo creo que con estos 4 poemas sobre el mundo del trabajo y de la precariedad laboral escritos en este momento de la Argentina, cabe pensar que si la poesía es capaz de detectar este tipo de situaciones, podríamos aspirar a que nuestros políticos también las detecten y vean que no hay nada de esto que se solucione con una ley de reforma laboral. Y que por lo menos nos vaya mejor que a la ginecóloga de la guardaparque que no pudo ni curar al lobo, ni sacar a la chiva y ni siquiera presionar a su representante sindical para que vaya a una huelga. Muchísimas gracias, Gaby Reche, por este segmento magnífico de poesía. Vamos a una tanda muy cortita. Muchísimas gracias ahí por tu visita, obviamente, y por compartir tu poema. Invitarme el espacio. Vamos a una tanda muy cortita y cuando volvamos, por supuesto, como todos los miércoles, preparen esos conductos nasales porque tenemos falopita de redes. AM530, 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Somos Radio. AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Vamos a la calle, 23:36, veníamos hablando del tema de falopita de redes, porque sí. llega la reina de la falopita, Belén del Huerto, el aire es suyo. Bueno, hoy les traje una falopa popeada. Opa. Un popper. No, No. no, perdón. Sí, este programa todos los días llévatelo.
Bueno, traje pop para divertirse, pero sobre Bien. todo pop nacional, que es lo que más nos gusta en Falopita R. Nosotros somos fanáticos. Muchos hablan de que Lali es la reina del pop, pero nadie habla que los precursores del pop argentino son Miranda. Pensé que ibas a decir Virus. Virus Bueno, no sé si... es como también un límite, ¿no? Como, bueno, yo no sé, Virus, hay rock, hay como varias disciplinas que juegan ahí. En Miranda, esta banda nacida en el 2001, imagínense, hacer pop en el 2001, porque usted traía la cumbia villera. No, ¿era la cumbia villera o la mano de Filippi? Claro, pero había un mundo que se estaba gestando ahí, que era el mundo de Miranda. Cualquier treintañera, yo como treintañera estoy formada por dos polvos. El polvo de Babasónicos y el polvo de Miranda, ¿no? Como todo tiene Todo mal. ahí, esta columna, todo... sí. Nos vamos, muchas gracias. 2 polvos y 2 rayas. Bueno, pero Miranda a las guirris, a las jóvenes, hoy que son jóvenes treintañeras, nos ha formado bastante. Y sobre todo porque Miranda se pirateó mucho en todos lados. Imagínense, yo de 28 de noviembre no llegaban mucho los discos. Usted sabrá. No, usted no sabe porque siempre fue de acá. Yo pero me crié acá, venía del Parque Rivadavia todo copiado. Claro, pero acá, pero en Santa Cruz no llegaban los discos. Entonces, el primer disco pirateado que yo tengo es el disco de Miranda, que en realidad es una grabación de un recital que dan en 2005. Uah. Y que yo me acuerdo de un tema específicamente que lo vamos a escuchar ahora. Oh. Déjame aclararte algo. No pienses más en mí. Abre tu corazón. ¿Alguien en la sala conoce la canción Romix? Solo para ti. Es Romix, mi amor. Es Miranda Bombón. Come on. Fue tu voz y la manera en que me hablaste, la forma de tus palabras provocaron que preguntara por ti. Ahí veíamos al dúo dinámico de Juliana Gatas y Ale Sergi cantando Romix, que yo me la sé de memoria. Yo no me sé la tabla del 9, pero me sé Romix de memoria. Y ese disco escuchábamos con mi amiga. ¿Por qué traigo todo este recuerdo sonoro de una infancia post-2001? Porque Miranda anunció, o hay rumores, en realidad fue dado a conocer por el periodista Ángel de Brito, que se separarían en el 2026. Después de todos los recitales que estuvieron dando este fin de semana, donde estuvo Lali, donde estuvieron haciendo Hotel Miranda durante todo este tiempo, donde trajeron todas estas canciones de varios discos, los mejores éxitos de ellos, se separarían. No lo puedo creer, me estás dejando de lado, Belén. Desde la separación de mis viejos, nada me atraviesa tanto. Recordemos que es un dúo que hay algunos portales que dicen, bueno, ¿son pareja o son hermanos? No, son amigos. No. Fueron pareja ellos en el 98 se conocieron, fueron pareja y después decidieron ser amigos. El famoso Midarche. ¿Ah? ¿Cómo? Miranda. Ah, ok. Decidieron ser amigos y ahí formaron el grupo Miranda, que no hay muchos dúos que recuerde de varón-mujer en Argentina. Pienso en los Pimpinela, obviamente, pero post Pimpinela no se me ocurren otros dúos así de estas características y con canciones tan románticas y actuales como Miranda, ¿no? Bueno, Romix en todo el desarrollo de la canción dice... habla sobre todo una situación de encararse a una persona, de conocerla por un amigo de un amigo. No se sabe si es en realidad un relato de su propia historia de amor, pero Ale Sergi y Juliana Gatas crecieron tremendamente durante todos estos años y se convirtieron en íconos, y en la última etapa hicieron Hotel Miranda, que es todas estas colaboraciones entre Lali,
¿cómo se llama? Emilia Mernes, hicieron con Emanuel Jolier, que también es un popero bárbaro, que hicieron todas las canciones de Hotel Miranda. Pero bueno, yo les contaba un poco que había una piratería muy fuerte en Miranda, ¿no? Como que muchos de los discos que circulaban en esa época eran discos piratas. Y hace poco, el año pasado, le preguntaron a Ale Sergi qué es lo que pensaba de esto. Y está buena su reflexión. A ver. ¿Cuáles son los principales ingresos de un artista musical o de una banda hoy en día? Me imagino que es diferente a lo que era antes. ¿Ingresos qué? ¿Económicos? Claro, antes era capaz la venta de CDs, hoy en día, no sé. A mí nunca me tocó la venta de CDs como ingreso principal. De hecho, nosotros atravesamos, yo creo, el peor momento de la industria discográfica. Cuando nosotros tuvimos el disco de más éxito nuestro, que fue el de Don, Yo Te Diré, me la pasaba firmando discos piratas, porque era el momento de los manteros. ¿En serio? Y sí. No. Pero es la verdad. ¿Y lo firmabas igual? ¿Y qué voy a hacer? La gente no tiene la culpa. A mí me molestaba cuando en la compañía nos venían a decir, no, que hagamos un video para decirle a la gente que compre original. Me parece que la gente lo que quiere es escuchar la música y la va a escuchar y la va a conseguir como sea. Es decir, yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el CD. O porque fue al mantero y lo compró a un cuarto del precio de lo que lo vende la disquería. Él lo que quiere no es hacerme un daño a mí, quiere escuchar mi música. ¿Cómo me voy a enojar yo con esa persona? El problema lo tiene que solucionar el que se encarga de venderlo. Tenés que arreglarlo vos, pero el usuario no. Se enfocó mal el tema de la piratería. Muy mal. Me encanta esta relación que hace Ale Sergi, que además es un gran melómano. Ahora está haciendo DJ de vinilos, hace un par de sets en su casa, se graba. Está bastante bueno lo que está haciendo Ale Sergi en este momento, pero es una realidad. Digo, cuando yo les cuento la historia de mi primer disco pirata, es el disco de Miranda, es que algo sucedía ahí. E incluso de ese disco pirata nacieron un montón de discos en mi entorno, ¿no? Entre los amigos de mi hermano, mis amigas. Reprodujiste el CD. Exacto. Incluso a costa de que Universal te metiera en cana. Exactamente. Es un indicador de que te estás volviendo una estrella, ¿no? Si se hacen un disco pirata de tu disco. La Raldi hablaba, cuando las coplas son del pueblo, ya es tu consagración. Exactamente. Y me parece buenísimo esta crítica que hace el enfoque, porque en ese momento había como, no pirates el disco, estás afectando a los artistas que a vos te gustan. Y vos decís, bueno, pero esa sí la distribución del disco está concentrada, imaginémoslo, en pequeñas ciudades donde yo tenía que ir hasta Río Gallegos a buscar el disco en un lugar donde estaba mucho más caro, que había personas que no podían acceder. Entonces, si Romix se reproducía en todos los Discman de mi aula, es que obviamente es un éxito, ¿no? Y está buenísimo ese enfoque que da Ale Sergi, no ir contra el usuario, sino pensar en qué estrategias darse hacia las propias empresas, ¿no? Y a él no le importa. Me encanta también ese desprender del arte, que el arte ya no es tuyo, ya no te pertenece. Es de los demás. Así que, bueno, un poco para traer esa reflexión de Sergi, que salió el año pasado y que me pareció buenísima. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No sabemos. ¿Qué va a pasar? Al parecer el 20 de diciembre es el último show. Empezaron en el 2001 y el último show es el 20 de diciembre. Mirá vos. Se viene, no se sabe. Se viene, gordos. Pero bueno, por ahora se conoce que van a tener como un impasse durante todo el 2026, porque también están desarrollando sus proyectos personales. Uno de esos es Ale Sergi tocando discos de vinilo en su casa. Incluso es un gran productor musical, es el autor de casi todas las canciones de Miranda. Él es un obsesivo bárbaro. Y después está Juliana Gatas, que es una gran cantante, pero ella es muy volada. Lo dicen en varias entrevistas, tiene una dinámica de una relación bastante difícil ahí, pareciera, pero mágica al fin, ¿no? Porque sostener un dúo durante tantos años es increíble. Y Juliana Gatas empezó su proyecto propio. Su proyecto musical propio, en donde, bueno, ella canta también, es muy melodramática, todo su bagaje de Miranda está muy romantizado, pero al máximo, y sobre todo empezó su propio proyecto musical, así que supongo que veremos estos desarrollos de personajes, Ale Sergi y Juliana Gatas por separados,
y veremos qué saldrá de ahí, ¿no? A mí me asusta un poco, pero bueno, a veces los cambios están buenos, capaz que se vuelvan a juntar en el 2027. No, nadie sabe. Mira, viejo, capaz que se separan y siguen siendo amigos, Agarrate que Exacto. capaz... tres aportes que tengo A sobre ver, dale, Miranda, porque yo... Cuenten su Miranda. Soy punk, pero también soy de Miranda, porque soy de la Wow. generación de Belén. Uno, ustedes saben que Lolo les prohibió decir es la guitarra de Lolo, Claro. ¿no? ¿Qué pasó con Lolo? Metió juicio laboral, me parece ahí. Buen dato. Uno, ya no pueden decir más es la guitarra de Lolo. que No, fue no, una no, porque frase. se fue. Es la guitarra de No, Lolo. no se puede más. Cancelemos a Lolo. La segunda, otra cancelación, el tema de tu profesor. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, tu profesor, el que te enseñe el amor, lo que sabes y disimulas. Está un poco pedrasta la cosa. Ahí la cancelamos. No se escucha más no se escucha tu más. profesor. Y después, es un temón, ¿eh? Es un temón, obviamente que es un temón, ícono de la música pop argentina. Y lo último es, esta columna se llama Falopita de Redes. Sí. Belén aclaraba muy bien que no son pareja, Juliana Gatas y Ale Sergi. No. Pero Ale Sergi tuvo una pareja muy famosa, que es la señorita Andrea Rincón, y que dejó una foto hermosa. Mirá lo que es esa foto mirá. El beso es hermoso. Y la foto de la derecha, si le podemos poner un zoom a la mandíbula No, bueno, hermosa más de duro. ambos, tendría que ser la foto que ilustre esta columna para siempre. Falopita de Red, Andrea Rincón, 1, te amo. Y 2, se los ve espléndidos a los dos, rozagantes. Sí, hay un video muy bueno donde ellos están saltando tipo en una cama, buenísimo. Ahí, mira, hay un Y se están riendo. zoom en la mandíbula que hace ahí Lupa. No sé, es porque se está riendo mucho, viejo, los dos están muy contentos. No, le hagas ese Bueno, pero zoom. qué épocas también donde el arte y la cultura se encontraban en otros ámbitos que no sea Instagram, viejo. Que había un desarrollo mayor, me parece. No, totalmente, y te vuelvo a retomar lo que traías. Sí. Miranda marcó una generación y en cierta medida masivizó el pop en un país donde el pop era medio de mi generación. Si te gustaba el pop, sabes lo que era. Era medio trolazo para la cultura del aguante, ¿no? Y bueno, Miranda vino a poner en discusión esto. Y a democratizarlo y a poder... Otras generaciones, digo, en los recitales de Miranda están las treintañeras, las de 40, las de 50, están también los más jóvenes que descubrieron por algunos virales de TikTok algunas nuevas canciones, incluso Dua Lipa cantó Miranda, un tema de muy fuerte. Miranda en el recital, Tu misterioso alguien, que en realidad es un tren de TikTok y por eso lo conoce la juventud y por eso los va a ver. O sea, imagínense que tu obra ya dé la vuelta, ¿no? Pueda ser ya reversionada por la artista británica Kosovo, que tiene múltiples nacionalidades, Dua Lipa, ¿no? Da la vuelta. Bueno, y sobre el proyecto artístico de Juliana Gatas, les dijo con un tema que a mí me encanta y que le encanta a muchos de mis amigas, pero a mí en especial, que se llama Borracha en un baño ajeno. Borracha en un baño ajeno, lo primero es lo primero. Solo quiero despejar quiero que te vuelvas loca, yo de látex, tú de cuero. Lo primero es lo primero y lo primero es bailar. Sácame de noche el fuego, pon tu dedo en mi boca. Solo quiero despejar un recuerdo y bailar. Borracha en un baño ajeno, se da vuelta al mundo entero. Déjame estar un
Suena Borracha en un baño ajeno de Juliana Gatas. Reche, deme una reflexión desde su mirada sobre la banda Miranda. Bueno, me parece que es una banda que desde que tocaba para 200 personas, tocaba con el profesionalismo de una banda que toca a estadio lleno. Desde el principio se comportaron como rockstars. Eso se vio siempre como un manejo escénico de los dos, pero fundamentalmente para mí Ale Sergi, que el luqueo, el maquillaje, los movimientos, el modo en el que se proyectaba corporalmente en un sucuchito, como si estuviera en un estadio, para mí tenía como clarísimo cuál era, ambos, el camino que pensaban recorrer o que querían recorrer y que pudieron recorrer. Estuvo lleno de bandas pop desde los años 80 para acá, y por algo esta es la que escaló, subió, duró, y hay algo que más allá de eso, que tiene que ver también con el profesionalismo y la precisión en términos musicales, que se verifica en cómo sostienen un acústico. Sí. Un acústico de Miranda es también una obra de arte, es perfecto, así que yo los ultrabanco. Quiero el Tiny Desk de Miranda, mirá lo que te estoy pidiendo, por favor, tomame Televisión Pública Yankee, si estás escuchando esto. NPR, ¿no? Sí, tomame nota. Pero estamos hablando de música y mañana hay un planazo. A ver. Escucha esto, Belén. La Delio Valdés en el Movistar Arena. No, me muero. Una cooperativa. Una cooperativa. Ustedes saben que a nosotros nos creamos la incubadora al lado de la Delio Valdés. Sí, cuando incubaban a la Delio Valdés, el que estaba al lado, la mamá no venía a ver a nosotros, al lado estaban los pibes de la Delio. Le mandamos un gran beso a León, al oso, al pollo, grandes amigos, todo nombre de distintos animales zoológicos. Tocaron en el Bonaparte este año, creo. Ay, no, ya no me acuerdo, pero sí, este año tocaron muy bueno el festival antes de una marcha, no me acuerdo ahora, pero increíble. Y pibes recontra solidarios y recontra militantes, y que cada vez que los llamaban, por más que estaban reventando estadio, los pibes iban, se jugaban y no te pedían un sonido a todo culo, sino que se comprometían con las causas que bancaban. Con las timbales y ya. Y así. Así que mañana la Delio Valdés, reconocida orquesta de cumbia latinoamericana, escuchá. Qué placer escuchar a Ivonne. Ivonne, te amo desde Bandana. Con 15 años de trayectoria, presenta en vivo su esperado sexto álbum, El Desvelo. Como te gusta vivir. Las entradas van desde 40.000 pesos, pero vos decís, epa, yo tengo la comunidad 530 y tengo un 30% de descuento. Buenísimo. Agarrate de las paredes. Así que te suscribís a la comunidad entrando a nuestra página web, muy fácil, www.m530somosradio.com, y tenés entradas con 30% de descuento. Apurate porque esto es mañana y hay entradas limitadas, y además toca en Humboldt 450, la cuadra más linda de toda la ciudad de Buenos Aires, al lado del glorioso estadio del Club Atlético Atlanta. Así que la Delio Valdés mañana en Villa Crespo. Te habrás bailado. Te habrás meneado este tema, Reches, en un baño ajeno, borracho en un baño ajeno, meneando la Delio Valdés. Nunca me pasó. Hasta hoy. Mortal Araí, me dejaste sin respiración, dice Marilú. Ariel dice, primera vez que escucho esto, y se ríe, no sé si es la primera y la última, si vas a seguir ahí, Ariel, pero gracias por estar bancando los trapos. Bienvenido. Hoy estuvimos con el Pitu Salvatierra, con Maru Biel y con María Muñoz. Si te interesa lo que sucede en las villas de la ciudad de Buenos Aires, esta semana vamos a estar sacando todos los días una crónica sobre una villa distinta. 49 barrios, decían los legisladores. Bueno, vamos a estar hablando sobre la Rodrigo Bueno, sobre la 2124, sobre la Carbonilla en la Paternal, sobre Ciudad Oculta, sobre lo que sucede en la 1114, el barrio Ricciardelli. Así que bueno, te metés en el Instagram del Grito del Sur y ahí vas a tener toda la información. Sí, narrar las villas le pusimos a este segmento donde ya se publicaron, como dijiste, la de la 2124, la de los Piletones y también la de Rodrigo Bueno, que justo lo que nombraba Maru hoy sobre el proceso de urbanización, hay en la nota de la Rodrigo Bueno, hay la temática sobre discapacidad que no se terminaron de hacer
la accesibilidad para personas con discapacidad en estas urbanizaciones, así que está buenísimo para quien quiera conocer más de esta problemática de los barrios populares. Nosotros estamos de salida. No siento que sea suficiente. El control es todo risas y no sé si porque le están pasando bien por este programa, no sé si se están riendo con nosotros o de nosotros. Y eso es lo más preocupante que existe en esta vida. Por la duda, uno se ríe porque lo importante Nunca es con, siempre es de. Siempre es de, bueno, bienvenido, sea que seamos objeto de sus risas. Muchas gracias, querido compañero poeta Gabriel Reche, por compartir un poco del arte que recopila con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, querida compañera Belén del Huerto, por compartir algo de la falopita que recopila de otros. Señor Carlos Di Mare, a cargo de la musicalización, las teclas, la coordinación del aire, la producción de este programa. Magias varias. Las magias varias. Vicky Nardone. Ailén Pavón, mal llamada Ailú Pavón, con acento en la U, a cargo del streaming. Alan Martínez en las redes sociales. Mi nombre es Jair Sibel y hasta que nos echen con la fuerza pública vamos a seguir haciendo esto que se llama Y si sale bien, el programa del grito en la radio de las madres. ¡Chao!